Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Una voz en el silencio, alto a la trata de personas. En esta ocasión vamos a analizar el fenómeno de la trata de personas desde un aspecto muy importante, su evolución histórica. Este delito constituye hoy en día una de las más claras violaciones de los derechos fundamentales de los seres humanos y por sus características, que nos estamos dedicando a explicarles semana a semana, es considerada la esclavitud del siglo XXI. Comúnmente se ha considerado que los tratantes se agrupan en asociaciones criminales que lucran con sus víctimas a costa de su dignidad, libertad y otros derechos fundamentales. Sin embargo, existen especiales circunstancias de riesgo que atraviesan estas personas, como la pobreza, el desempleo, la exclusión social, la falta de oportunidades, entre otros problemas que ocasionan que se vean sumergidas en la vorágine de la explotación. Pero lo más grave es que tratándose de menores de edad, muchas veces son sus padres y parientes más cercanos quienes comercian con estas víctimas. Increíble, pero cierto. Hoy vamos a conversar sobre esta situación con el antropólogo y profesor Haris Mujica, de la Universidad Católica del Perú. Con él volvemos luego de la pausa. No se vayan. ¿Aló? Señor López, llamo para recordarle que tiene hasta hoy en la tarde para presentar sus certificados de antecedentes penales y puede empezar a laborar en nuestra empresa. Sí, claro, hoy mismo. Ey, ¿a dónde vas tan apurado? Tengo que ir hasta el local del Poder Judicial para sacar mi certificado de antecedentes penales. Y solo me dan plazo hasta hoy en la tarde. Oye, hermano, ponte al día. Ahora lo puedes hacer en la agencia tradicional por el Banco de la Nación. Yo saqué el mío y lo presenté a mi chamba en una. ¿Y qué necesito? Presentar tu DNI, pagar la tasa correspondiente y la comisión del banco. Y al toque te dan tu certificado de antecedentes penales. Gracias, hermano. Me voy para allá. Lo hice en una. Yo también. Ahora es mucho más rápido. El Poder Judicial y el Banco de la Nación acercando los servicios de justicia a tu comunidad. Y conforme les habíamos anunciado, se encuentra ya con nosotros Haris Mujica. Él es antropólogo e investigador principal del Laboratorio de Criminología Social de la Universidad Católica del Perú. Le vamos a dar la más cordial bienvenida. Haris, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Bien. Muchos estudios, algunos estudios realizados sobre el fenómeno de la trata. En realidad queremos saber desde su perspectiva de antropólogo, ¿en qué consistiría este fenómeno que realmente tanto daño nos está haciendo como sociedad? Es interesante porque más allá de la definición penal que casi todos conocen, o al menos las personas que trabajan en el tema, que implica la captación, traslado, recepción y explotación sexual, laboral, extracción de órganos, etcétera, de una persona, lo interesante en las perspectivas de las ciencias sociales es agregar una variable económica y una variable social al fenómeno. ¿Y qué implica la trata? Primero, una diferenciación respecto a la categoría de explotación. Bien. Si la explotación puede implicar, por ejemplo, que un padre explote a un hijo para que extraiga algún producto del campo, por un ejemplo, la trata implicaría que este padre entregue al hijo a un tercero para que explote el campo. Las ganancias serían repartidas entre los miembros de este concurso de esa asociación. En otras palabras, ¿qué implica la trata? La participación de un tercero diferente al explotador tradicional. Pensemos en una analogía, por ejemplo, a la antigua costumbre de trata de esclavos. Claro. Es un tercero el que participa en el intercambio y pivoteo de personas para la explotación, la esclavitud, etc. La trata de diferentes bienes es un tercero el que genera una ganancia de la usura de un bien respecto a su explotación secundaria. La trata implica un tercero que irrumpe en una relación de explotación regular. Bien, pero en el marco de ese concepto,
¿en dónde radicaría lo reprochable? No, en varias cosas, A ver. ¿no? Y no tiene que ver solamente con la dinámica A económica, ver. sino que, por un lado, esa explotación per se es ilegal. La mayor parte de veces, por sí misma, la explotación es ilegal Así y es. además es reprochable por la vulneración de diversos derechos. Pero además de eso, el tratante, ¿no?, además de permitir y alimentar una cadena de explotación, es reprochable porque gana dinero, genera recursos a través del control de un negocio que es además ilegal. Así es, así es. Es muy interesante ese concepto. Realizó un estudio en la Amazonía peruana, ¿no es cierto?, en específico en Pucallpa, y realmente tiene connotaciones de índole económica, actividad económica que nos interesaría conocer y también compartir con nuestros amigos televidentes. Sí, yo creo que hay dos cosas de ese estudio que vale la pena mostrar, ¿no? A ver. Uno tiene que ver con una hipótesis regular que tiene que ver con los costos, ¿no?, o las ganancias que se tienen respecto a la trata de personas y la explotación sexual comercial. Existe un discurso que indica que este es un negocio millonario, y sin duda lo es en muchas partes del mundo. Sin embargo, los datos que hemos encontrado en el trabajo de campo en la Amazonía peruana muestran explotación y muestran trata con pequeñas cantidades monetarias. Dicho sea de paso, con ganancias muy pequeñas. Ejemplos. El costo de un intercambio sexual promedio con una niña o adolescente en algunos puertos madereros es de 5 soles. 5 soles. No queremos, disculpe que suene peyorativo, pero podríamos decir que es una especie de modalidad del menudeo. Es que son muchos intercambios Exacto. a precios muy baratos en condiciones de precariedad y pobreza. La sumatoria de ganancia de una comerciante o un comerciante que tiene 2 o 3 adolescentes, ¿no?, quienes trabajan en sus tabernas y que además explotan sexualmente, es de 100 o 150 dólares al mes, lo que en la suma, considerando el riesgo, el delito, ¿no?, y las consideraciones penales que ello implica, es poca ganancia para mucho riesgo. Claro. Resultado uno es que no siempre implica grandes movilizaciones económicas. Y ese es el problema, que incluso si ser un negocio tan rentable, es una práctica generalizada y extendida. Claro. Y un segundo dato que tiene que ver con esta lógica implica que la mayor parte de las veces en el campo que hemos estudiado, el delito no es profesional. Es decir, no se trata de un tratante o un explotador profesional dedicado a tiempo completo al crimen o asociado a una red compleja del crimen organizado, sino un comerciante que para generar mayores ganancias explota niñas. Ejemplo, dentro de la misma lógica, si la ganancia por la explotación sexual de 2 o 3 niñas es de 100 a 150 dólares al mes, la ganancia por venta de comida y alcohol es de cerca de 1.000 a 1.500 dólares al mes. Entonces, el negocio principal parece ser, en ese caso, en ese asunto puntual, comida y alcohol. Es interesante, otro ejemplo, los transportistas, aquellos que transportan niñas y adolescentes a los campamentos madereros para ser explotadas, ser asistentes de cocina, cocineras, pero también para ser explotadas sexualmente, no son transportistas, no son coyotes profesionales, son transportistas que transportan comida, alimentos en general, enlatados, querosene, etc. Y además, en ciertas ocasiones, niñas y adolescentes que serán explotadas. Ojo, esto no quiere decir que el problema sea menos grave, por el contrario. Así es. Es exactamente lo opuesto. No necesitamos de crimen organizado ni de grandes ganancias económicas para tener un negocio tan extendido, tan amplio. Claro. Ese es el problema. Eso refuerza también nuestra posición o lo que se ha venido estudiando a nivel del Ministerio Público, en el sentido que la trata de personas no siempre está vinculada a grandes organizaciones criminales o al crimen organizado, sino hablamos también de una especie de trata doméstica. Y en ese contexto, ¿qué tiene que ver la familia, el entorno familiar? Porque gran parte de las víctimas son niños, niñas y adolescentes. Eso es más que importante por 3 razones. Primero, porque el concepto de trata que se empezó a trabajar en la segunda mitad de la primera década de este siglo es el modelo caricaturizado del tratante profesional, de un coyote profesional, asociado a una red compleja del crimen organizado. Bien. Pero nos hemos dado cuenta en varias partes y en varias investigaciones en América Latina que más bien tiene que ver con esto, con pequeñas lógicas, pero tantas y tan constantes que generan una epidemia. Es decir, hay una mirada epidemiológica del fenómeno. 1, 2.
¿Qué tiene que ver la familia? Mucho. Porque la mayor parte de esta lógica en la vida cotidiana parece explicarse por la precariedad económica y por desigualdades. Desigualdades económicas, desigualdades etarias, desigualdades de género. Son problemas más bien más estructurales que una ola pasajera de crimen o una reciente ola de violencia. Tercero, la familia es más que importante porque estas no son prácticas nuevas. Son prácticas que parece tienen décadas o mucho más tiempo que eso. Pasarían de familia en familia incluso. Y parecen ser lógicas mucho más extensas que la reciente tipificación del delito trata. Así es. Y por lo tanto, repito, el asunto parece ser un tema menos policial, no porque no sea importante, sino más bien de desigualdades estructurales que apenas si nos estamos dando cuenta que existen y cómo funcionan. Insisto en la idea de englobe esos tres puntos, ¿no? que tiene que ver con mucho de este delito y mucho de nuestros delitos tiene más que ver con desigualdades que con el desarrollo del crimen organizado. Entonces el tema se torna mucho más complejo, ¿no es cierto? Claro. Porque tiene demasiadas causas, demasiados orígenes, y también el abordaje entonces tiene que ser mucho más eficiente, en todo caso, mucho más eficaz. Tiene que haber enfoques. Ciertamente, y eso evidencia al menos un gran problema, ¿no? El problema es que a una organización criminal compleja, a una estructura criminal organizada, se le combate a través de la inteligencia policial y el trabajo de una fiscalía sólida, que es lo que ha venido pasando en nuestro país con policía y con fiscalía. Pero, ¿qué sucede con fenómenos que no tienen que ver con una organización criminal compleja? ¿Cómo actúa policía y fiscalía o el sistema de justicia respecto a prácticas que se explican más bien por la precariedad de la cotidianidad? ¿Cómo soluciona fiscalía o policía un problema que tiene que ver con desigualdades? O con falta de presencia del Estado en muchas ocasiones, por ejemplo, el caso de Rinconada, ¿no? Casos que conocemos. Y ante esta situación, lógicamente sería un poco utópico bastante pensar que se puede erradicar del todo, pero para paliar esta problemática, en todo caso, ¿qué líneas se deberían enfatizar? No lo sabemos, yo no lo sé a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que conocemos poco del fenómeno. Exacto. Muy poco. Lo poco que conocemos se concentra en las denuncias, que por sí mismas son escasas. Un trabajo que acabamos de publicar en violencia sexual, violencia sexual doméstica y trata para explotación sexual, muestra subregistros gigantescos. Subregistros que llegan a 95 y 97% de lo no registrado. Entonces tenemos un problema que no conocemos. ¿Por qué no se conoce? ¿Por qué está invisibilizado el tema? Porque lo poco que tenemos es lo denunciado, y muy poca gente denuncia, en primer lugar, ¿no? A partir de ahí surgiría la información y es muy poco. Es muy poca y es parcial, ¿no? Porque para denunciar primero necesitas que el Estado esté, ¿no? Segundo, necesitas saber dónde denunciar, necesitas saber leer y escribir. Claro. Hay un sesgo urbano en la denuncia. Entonces, el resto del país, el resto de los espacios no denuncia. Por lo tanto, nos estamos perdiendo de la mayor parte de la información y estamos construyendo nuestra política pública en crimen sobre un pequeño pedazo de la información que ya es parcial. Ojo, no quiere decir que esté mal, sino que es parcial por sí mismo. Es un sesgo, tiene sesgos, ¿no? Que hay que entender. Por lo tanto, un objetivo necesario e inmediato es conocer, saber frente a qué estamos. Y prevenir. Y prevenir sobre lo que necesitamos conocer. Así es. No podemos construir política criminal, no podemos hacer política pública sobre el desconocimiento, porque eso cuesta dinero, cuesta esfuerzo, cuesta tiempo, y una iniciativa construida, por muy buena que sea, sin la información adecuada, puede fracasar. Hay que alertar a la población sobre este fenómeno, sobre sus características, las diversas modalidades bajo las cuales se materializa el delito de trata. Sin duda, hay que alertar a las personas y las personas tienen que saber de qué se trata este fenómeno, que es complejo y complicado, y se necesita denunciar más. Suena políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero necesitamos más denuncias. Sí, Entonces, ciertamente. Necesitamos que haya más denuncias. Deberíamos promover la denuncia. Así, si este año, para poner un ejemplo cualquiera, hay 300 denuncias y el año siguiente hay 500 denuncias, deberíamos alegrarnos. Porque lo que significa no es que hay más delito, significa que el delito que ya existe
es denunciado más. Exacto, exacto. Eso es una muy buena idea que nosotros también queremos enfatizar a través de la difusión de este programa. Haris, el tiempo nos ha quedado muy corto, pero definitivamente tenemos que contar con su presencia en otra ocasión. Muy agradecidos, ¿sí? Vale, un placer. Bien, bueno, hemos estado con Haris Mujica, una información que nos sirve a todos realmente para entender el fenómeno de la trata. Regresamos en su programa, Una voz en el silencio, alto a la trata de personas, luego de la pausa. No se vayan. La gripe es una enfermedad muy contagiosa. Para prevenirla, lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Cúbrete al toser o estornudar. Usa papel desechable y arrójalo a la basura. Abre las ventanas de todos los ambientes. Si estás agripado, evita los lugares públicos. No te automediques. Si tienes fiebre o tos, acude al centro de salud más cercano. La gripe se transmite de persona a través del aire, al toser o estornudar. Y recuerda, tu salud está en tus manos. Ministerio de Salud, Perú, progreso para todos. Hola amigos, bienvenidos a su bloque de noticias e informes especiales del programa Una voz en el silencio, alto a la trata de personas. Mi nombre es Miluska Romero, fiscal provincial penal de Lima, y quiero compartir con ustedes las noticias más importantes en la lucha contra la trata de personas. En el ámbito local tenemos que empresarios y organizaciones internacionales firmaron un compromiso a favor de la niñez. En efecto, según la agencia de noticias andina, representantes del empresariado peruano y organizaciones internacionales se comprometieron a respetar los derechos de los niños y niñas y así evitar el impacto negativo que pudiera tener la actividad empresarial sobre ellos. Este compromiso fue plasmado en una declaración que suscribieron e hicieron pública hace poco. El representante de UNICEF en el Perú, Paul Martín, dijo que con esta iniciativa comienza un proceso de identificación de intereses mutuos que requiere de un diálogo nacional entre empresarios, sociedad civil y el Estado peruano. Asimismo, señaló a la agencia andina que el involucramiento de las empresas en la protección de los derechos de la infancia ocurre en la región y es global, por lo que espera concretar un plan de acción cuanto antes, aun cuando sabe que ello requiere de tiempo para establecer acuerdos. Agregó que el éxito de la declaración descansará en el seguimiento que se haga del cumplimiento de ella, y destacó que por primera vez se activarán los derechos de la infancia, tales como asegurar, por ejemplo, que los negocios que empleen niños mayores de 14 años respeten sus derechos. Para Inés Temple, presidenta de Perú 2021, organización que agrupa más de 100 empresas peruanas socialmente responsables, la declaración confirma el deseo que tiene cada una de ellas de que el Perú tenga una clase empresarial más comprometida. Ambas personalidades representan a instituciones que expresaron públicamente su adhesión a la declaración, como Diego de la Torre de Global Compact, Juan Mulder, director de Empresarios por la Educación, Teresa del Carpio, asesora regional de Save the Children, y Mayra Ramos de la Defensoría del Pueblo. Todos ellos, además, se comprometieron a cumplir la legislación nacional en relación a identificar las peores formas de explotación infantil, no vulnerar la identidad de los niños, respetar y poner en práctica la opinión e informar ampliamente en las empresas a todo su personal sobre los derechos del niño. Se calcula que en el mundo existen 215 millones de niños y niñas que realizan trabajos infantiles, 101 millones que no asisten a la escuela y aproximadamente 51 millones que no tienen certificado de nacimiento. Pasando a otra noticia, tenemos que del 23 al 25 de agosto próximo se llevará a cabo en todo el Perú la colecta nacional de la campaña de solidaridad Compartir 2013, que este año tiene como tema central no a la trata de personas y tráfico de migrantes.
La acción solidaria de la Conferencia Episcopal Peruana este año busca sensibilizar a la sociedad sobre la trata y el tráfico de migrantes, que son considerados una forma de esclavitud contemporánea vinculada a la explotación del ser humano. El propósito de esta cruzada es inculcar en toda persona el deber solidario, fraterno y comunitario de compartir los bienes con el hermano que sufre. Asimismo, se busca realizar una convocatoria a nivel nacional a fin de promover el conocimiento sobre la problemática que concierne al tema planteado, sensibilizando a la opinión pública frente al sector de población en cuestión. El viernes 23 de agosto se realizará la colecta pública de la campaña. Ese día, cientos de voluntarios recorrerán las calles de todo el país con cepillos para limosnas o donativos, para recibir el aporte generoso de las personas que deseen colaborar con esta campaña. El domingo 25 de agosto se realizará la colecta de la campaña en los templos y parroquias peruanas. La campaña Compartir tiene como meta apoyar la financiación de proyectos relacionados con la parte de la población a la cual va dirigida la campaña anual. Con este fin se programa la recaudación de fondos a través de colectas públicas y parroquial. Así que amigos, a colaborar todos. Y en el ámbito internacional tenemos que un operativo conjunto de la Policía ecuatoriana y colombiana logró desarticular una banda dedicada a la trata de personas que operaba en el país de Ecuador. El operativo denominado Iliniza se consolidó tras 7 meses de investigaciones. El fiscal general de Ecuador anunció que 6 personas de Nepal, India y Pakistán fueron detenidas en el Ecuador, las cuales permanecen bajo prisión preventiva. Asimismo, en Colombia fueron detenidas un total de 13 personas. Según la Fiscalía, esta organización reclutaba a sus compatriotas en el Ecuador o los ingresaban por Brasil o Bolivia y luego los trasladaban ilegalmente a territorio colombiano para posteriormente hacer contacto con otros integrantes de la banda y enviarlos a los Estados Unidos vía Centroamérica. Además, a través de Twitter, la Fiscalía informó que se rescataron a 12 víctimas y se realizaron 10 allanamientos. Los presuntos tratantes cobraban entre $25.000 y $30.000 por persona. Por su parte, el ministro del Interior, José Serrano, aseguró que la indagación se abrió a raíz de una denuncia ciudadana al programa de recompensas que lleva adelante el gobierno ecuatoriano. Y con esta alentadora noticia pasamos a una pausa para luego retornar con la juvenil compañía de Valerie. Hasta luego. ¿Quieres conocer e investigar los orígenes de nuestra República? Como parte de los esfuerzos del Congreso de la República de promover, proteger y difundir la memoria histórica del Congreso y el derecho constitucional peruano, el Congreso de la República, con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ha concluido la primera parte del proceso de digitalización del patrimonio documental parlamentario e histórico, comprendido entre los años 1822 a 1900, de los fondos documentales Cámara de Diputados y Congresos Constituyentes. Esta documentación parlamentaria histórica se encuentra en custodia del Archivo del Congreso, donde los ciudadanos e investigadores interesados pueden conocer mucho más sobre los orígenes de nuestra República. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su bloque juvenil. Yo soy Valerie, integrante del Programa Nacional de Fiscales Escolares y Ambientales del Ministerio Público. Amigos, hoy podrán ver la segunda parte del documental mexicano que pudieron ver la semana pasada, denominado La trata de personas, no todo es lo que parece. Producido por la ONG ASAAC de México, con el auspicio del Departamento de Estado americano. ¿Qué le parece si lo vemos juntos? Empresa Americana solicita personas con disponibilidad de viajar y con muchas ganas de trabajar. Nosotros te tramitamos tu visa de trabajo.
Llama ahora al 01800-666-234. 01800-666-234. Solo un anuncio puede bastar para enganchar a hombres y mujeres que en pocos días serán obligados a trabajar en condiciones terribles, con pocas esperanzas de ser libres nuevamente. Investigadora de un caso de trata laboral de indígenas en un rancho productor de tomate. O sea, ¿cómo es que los contratan? ¿Cómo es que saben que hay trabajo acá? Dicen, no, lo que pasa es que en las tiendas les ponen ahí un anuncio. Algunos me dijeron que en sus comunidades hay como bocinas y pues a través de las bocinas que vénganse informar sobre trabajos buenos en el norte del país y que todo va incluido, 70 pesos, o sea, eso les manejan, 70 pesos diarios, con todo incluido. Una persona como una especie de coyote tiene ya un contacto con el dueño o el jefe, uno de los trabajadores del dueño hace el contacto con él y dice, bueno, tengo tantos, entonces, no, bueno, pues tráemelos. Y entonces... Sí, bueno, compadre, ¿qué tal, cómo está? Qué bueno, bien también. Sí, ya tengo todo listo. Sí, ya tengo la dirección. Sí, ok, compadre. Por allá nos vemos si Dios quiere. Sale. Adiós. Palomita blanca, no sé dónde se encuentra ahora. No solo me muerde el alma pensar que hay otro que la goza. Y las noches que pasó conmigo en otro brazo se olvidarán. ¿Será que bajo su vestido todas mis huellas le borran? Palomita blanca, el piquito de oro. En algunos casos de trata de personas, las víctimas son reclutadas por gente de su comunidad, conocidos, amigos o incluso familiares. En otros, pueden ser completos desconocidos. Pueden ofrecer una gran oportunidad de trabajo, excelente sueldo, visas de trabajo y excelentes condiciones de vida. Compadre, ya llegué. Ah, está bueno. ¿Trajo lo que le dije? Sí, compadre. El pasaporte y un dinerito. Deme el pasaporte. Yo se lo guardo. Cuando pasemos al otro lado se lo damos a los custom. Pero, compadre... Mire, compadre, yo ya tengo experiencia en darle chamba a los amigos en el otro lado. ¿Por qué? ¿Me tienes confianza? Porque si es así, aquí le paramos. Aquí le paramos. No, compadre. Aquí le paramos. Compadre, discúlpeme. Mire, compadre, no se meten broncas. Aquí le paramos. Compadre, por favor. Es que ya gasté lo del viaje. Pero va a tener que ponerse parejo con algo. ¡Vamos, suerte! Sobreviviente de trata laboral, beneficiario de visa H2A, que era obligado a trabajar largas jornadas por poco dinero, sin libertad de irse en Estados Unidos. Pues ya todos acomodamos, pues que me diría como entre unos 5 metros por unos 15 de fondo. Ahí cabíamos todos así en hilera. ¿Cuántos eran ustedes? Eran como entre unos 25 y 30 personas. Ahí habitábamos todos. Ahí limpiamos todo, todos los triqueros, todo lo que era suciedad, limpiamos todo. Bueno. Ya llegamos, compadre. Ponga sus cosas ahí. ¿Pero aquí? Otra vez desconfiando, compadre. Mire, esto es lo que hay. Allá para allá. Ahí está la labor. Así que a trabajar. ¿Pero mi pasaporte? Compa, usted va para el patrón de la finca. No va a ser que te vayas sin trabajar. Gente como tú busca chamba y luego se raja. Deja tus cosas ahí, ponte a jalar. Órale, jálale. Entonces, pues no teníamos permitido salir porque
se disgustaba el patrón. Pues como la gente pues no está acostumbrado a uno a estar encerrado, ¿verdad? A estar todo el tiempo nada más ahí encerrado, pues había muchos de nosotros que nos salíamos al frente de la bodega, y pues eso era lo que no le gustaba al patrón, porque llegaba él, nos encontraba afuera y nos decía que teníamos que estar adentro. Tuvimos que limpiar parte de la bodega para poder, pues más que nada para poder quedarnos dormir o descansar en el rato que tenía uno libre. Tuvimos que echar escombros, basura, animalitos para afuera y desinfectar un poco con cloro porque había mucha suciedad. Nosotros dormíamos en otras galeras que limpiamos, y porque todos esos gusanos pues, tuvimos que limpiarlos, tuvimos que empujarlos hacia afuera o echarlos a las bolsas de basura. Sobreviviente de trata laboral. Recibió una beca de estudios. Estaba obligado a trabajar largas jornadas preparando empanadas y a venderlas en la calle. Entonces, pues la oportunidad fue muy buena y pues algo así como que no a todos les llega, entonces pues sí había que aprovecharlo. La captación, el traslado y la acogida de personas usando engaños, amenazas e incluso la fuerza para obligarlos a trabajar es considerada trata de personas. Mira, él cuando fue a los campamentos, él ofreció muchas cosas, por ejemplo, ofreció la beca educativa, la casa, alimentación, vestido, comunicarnos cada fin de semana con nuestra familia, que era gratuito, pues él nos daba ese servicio. Y entonces al llegar aquí, pues nosotros no vimos nada. Cuando él ofreció la beca, dijo que todo esto lo que le estamos ofreciendo a cambio de 2 horas diarias de trabajo, pero en realidad no eran 2 horas diarias de trabajo, sino eran más, y teníamos que vender empanadas y pues no teníamos mercado, nosotros teníamos que buscar el mercado, así como que nos trajeron de Torreón y sin saber colonias, calles ni nada, no conocíamos nada de Torreón. Y entonces, ¿dónde colocar las empanadas y cómo venderlas? Y fue un relajo porque estábamos con nervios, ¿no? De que no podíamos vender, nos van a correr y todo. A veces los tratantes orillan a sus víctimas a adquirir grandes deudas para forzarlos a trabajar hasta pagarles. 150 for you, Felipe. Me debes lo del traslado. Y también te prestamos para la comida, ¿ok? Well, that's it for you, Felipe. Pero eso no es lo que usted me prometió. Yo ya me quiero ir. Me está quitando casi todo el dinero. Y he trabajado mucho más de lo que usted me dijo. Minen, y tu pasaporte no te lo voy a entregar hasta que me liquides lo que me debes, ¿ok? Y mira, también, si tú decides irte de aquí, peligra a tu familia. Yo sé dónde vive y le puede ir muy mal. You know? Ok, fuera. Go, next. 27 millones de personas realizan trabajos forzados. Los tratantes se pueden valer de muchas formas para controlar a sus víctimas y evitar que intenten escapar. Pueden golpear, amenazar o abusar físicamente de sus víctimas. Pueden decir que harán daño a sus familiares o que los denunciarán a migración o a la policía. No importa lo que te digan, si tú o alguien cercano a ti se encuentra en esta situación, debes saber que sí existe una salida, sí existe la ayuda para ustedes. ¿Qué les pareció, amigos? Impactante, ¿verdad? Es también impactante como indignante, porque estas personas se aprovechan de los sueños de los niños que tienen que vivir, ya sean por necesidad, que tienen que buscar trabajo, y los utilizan como un objeto de mercado. Para ello, nosotros debemos estar atentos del peligro de estas personas que siempre nos merodean. Tenemos que estar informados, porque recuerden, la protección es la información. También pueden llamar a la línea gratuita nacional, la cual es 0800-23232. También si necesitan recurrir a más información,
pueden entrar a la página web del programa, la cual es www.mpfn.gov.p. Así que amigos, ya lo saben, pueden recurrir a la información, a testimonios, para que así no puedan ser una víctima más de la trata de personas. Ha sido el momento de despedirme. Vamos a una pausa y volvemos con la grata compañía de la doctora Rosario López Wong. Él es Manuel y es amigo del agua. Manuel la cuida porque sabe que de ella depende el crecimiento de sus cosechas. Ella es Marta y es amiga del agua. Marta la cuida porque sabe que la salud de sus pacientes depende de ella. Él es Javier y también es amigo del agua. Javier la cuida porque sabe que de ella depende la vida de sus animales. El agua es un recurso vital para todas las actividades de nuestro país, así como para garantizar el crecimiento, la buena salud y el futuro de todos los peruanos. Seamos amigos del agua. Cuídala. El agua es progreso. Autoridad Nacional del Agua. Perú, progreso para todos. Esperamos que este programa les haya sido muy útil para que conozcan más a fondo el fenómeno de la trata de personas en nuestro país. Con el profesor y antropólogo Haris Mujica hemos conversado, entre otros aspectos, de la situación de explotación sexual en agravio de niños, niñas y adolescentes que se produce en nuestro país, como por ejemplo en la Amazonía, y que se manifiesta increíblemente como una dinámica regular en las economías locales de los bares, el puerto y los aserraderos. Este análisis no hace sino causar